Clase número 3. Confección de falda básica. En esta clase aprenderemos a confeccionar una falda de corte recto con cierre y pinzas en la parte posterior. Los materiales y herramientas a utilizar son los siguientes. 75 centímetros de una tela rígida, yo estoy usando gabardina, un cierre de 20 centímetros, un botón, hilo de coser, alfileres, descosedor, tiza sastre, tijeras de cortar tela, cinta métrica, los patrones que realizamos en la clase anterior. Si aún no las has visto, te dejaré el enlace en la descripción. Papel carbón o de sastrería. También necesitaremos una máquina de coser que tenga funciones básicas como costura recta y zigzag. Comenzaremos realizando el corte de nuestra falda. En la confección es muy importante saber trabajar con el hilo de la tela para obtener un buen corte. Es importante saber que tenemos un largo, que es por donde viene el acabado de fábrica. Tenemos un ancho, que la mayoría de las telas tienen 1,50 de ancho, pero esto puede variar. Y tenemos un corte en diagonal que llamamos al sesgo. Estas telas, aunque son rígidas, fíjense que si las estiramos a lo ancho no cede, a lo largo tampoco, pero si las estiramos al sesgo ceden un poco. Para cortar la falda colocaremos la tela por el doblez con los derechos enfrentados y ubicaremos nuestros patrones que nos quede el ancho del patrón con el ancho de la tela. Ubicaremos uno al lado del otro a una separación de 5 centímetros aproximadamente. Luego correremos la tela haciendo que nuestro patrón delantero quede justo en el doblez de la tela y así estaremos ahorrando tela al momento de cortar. Una vez ubicados nuestros patrones, los vamos a fijar con alfileres alrededor para luego dar los centímetros de costura necesarios. Ya fijados nuestros patrones, vamos a marcar el contorno con tiza sastre para que sea nuestra línea de costura. Ahora al patrón delantero le daremos por el costado 2 centímetros. Me gusta trabajar con algo de holgura por si nos queda muy ajustada. Por la cintura daremos 1 centímetro de margen de costura y por el ruedo daremos 3 centímetros de margen de costura. Para la parte trasera daremos en el centro donde irá el cierre 3 centímetros. En la cintura daremos 1 centímetro de margen de costura y acá vamos a mantener la forma de la pinza. En el costado de la parte trasera le daremos también 2 centímetros como lo hicimos en la parte delantera y en el ruedo daremos 3 centímetros. Ya con los contornos y los márgenes de costura marcados, vamos a cortar nuestra falda. Lo haremos con una tijera de cortar tela por la línea en la que le dimos los centímetros de más a nuestro patrón. Haremos lo mismo con el patrón trasero, cortando por las líneas que marcamos con los centímetros de más. En la parte superior, en donde está la cintura, conservaremos igualmente la forma de la pinza. Y cortaremos también por el centro donde está la letilla del cierre. Ahora vamos a transferir la pinza del patrón a la tela. Para marcar la pinza utilizaremos el papel carbón. Colocaremos uno entre el patrón y la tela con la parte que marca viendo hacia la tela y el otro lo colocaremos entre la mesa y la tela con la parte que marca viendo hacia la tela. Ahora trazaremos nuestra pinza nuevamente, afincando un poco el lápiz para que pueda marcarse bien. Vean qué bien marcadas quedan nuestras pinzas en la tela. Si no tienes papel carbón o de sastrería o simplemente la tela es oscura, te daré otra opción. Puedes colocar un alfiler atravesando la tela en el vértice de la pinza, marcar los puntos referenciales con la tiza en ambos lados
y después trazamos sobre la tela nuevamente la pinza. Llegó el momento de confeccionar nuestra falda. Comenzaremos armando la parte trasera. Retiramos el patrón y tomamos el cierre para marcar desde donde vamos a coser. Colocaremos una marca para poder dejar el espacio para nuestro cierre. Fijamos con alfileres desde la marca que hicimos con el cierre, y si no tienes experiencia es mejor que hagas una bastilla para que no se te corra la tela. Con las pinzas también deberíamos realizar una bastilla en la que la aguja entra por una de las líneas laterales y sale por la otra. Debemos hacer este procedimiento en ambas pinzas. Comenzaremos a coser en la máquina utilizando la costura recta y el largo de la puntada lo colocaremos en 3. Comenzamos rematando la costura, estamos cosiendo la parte donde va el cierre y al llegar a la marca que hicimos también rematamos la costura para que no se suelte. Ahora cambiaremos la costura al zigzag más grande y el largo de la puntada en 1. Vamos a coser los bordes con el zigzag para evitar que se deshilache nuestra tela y así obtener un acabado más limpio. Si tienes máquina overlock, en vez de hacer zigzag, puedes utilizar tu overlock. Al finalizar, limpiamos nuestras costuras con el cortahilo o tijera. Colocamos nuevamente la costura recta y el largo de la puntada en 3. Ahora vamos a coser la pinza. Comenzamos rematando en la parte de la cintura, cosemos toda la pinza y al final no vamos a rematar, sino que dejamos los hilos largos, tomamos las 2 hebras y haremos unos nuditos a mano para que no se nos suelte la pinza. De esta manera obtendremos un mejor acabado. Así haremos que la pinza se nos desaparezca en la tela y no nos quede con imperfecciones. Fíjense que la pinza desaparece en la tela. Si rematamos con la máquina nos puede quedar algo como esto, con un huequito. Ahora pasaremos al planchado de nuestra pieza. Plancharemos abriendo nuestras costuras para darle un mejor acabado a la pieza y además ir marcando el borde donde vamos a colocar el cierre. También plancharemos las pinzas colocándolas hacia un costado. Es sumamente importante durante la confección que tengamos la plancha a la mano para ir puliendo nuestras costuras. Observen cómo ya va tomando forma la falda. A continuación colocaremos el cierre de la falda. Comenzaremos fijando nuestro cierre en el borde que planchamos, es decir, este filo nos debe quedar justo en el borde de la cremallera y lo coseremos con pie de cierre ajustándolo de manera de que la aguja me quede del lado derecho. Si no tienes pie de cierre no hay problema, te daré otra opción. Algunas máquinas tienen la opción de mover la aguja hacia un lado o hacia otro. Puedes coser el cierre colocando la aguja hacia la derecha y costura recta. Coseremos con costura recta y bajamos el cierre para comenzar para que no nos moleste cuando estemos cosiendo. Cosemos lo más cerca posible del cierre y cuando ya nos falte poco para llegar al final, dejamos la aguja abajo, levantamos el pie prensatela y subimos nuestro cierre para continuar cosiendo sin que nos estorbe el cierre. Rematamos las costuras y retiramos. Luego montaremos la otra parte de nuestra aletilla de manera que cubra nuestro cierre para que no se vea. Fijaremos con alfileres donde vamos a coser. También recuerden que pueden realizar una bastilla si no tienen mucha experiencia. Cuando llegamos acá arriba no colocaremos muy pegado el alfiler para que no se levante la tela.
Si lo hacemos pegado, se levanta. Para continuar, comenzamos cosiendo en donde terminamos la costura anterior. Rematamos para que no se vayan las costuras. Luego damos la vuelta y continuamos cosiendo nuestro cierre. Cuando llegamos a este punto, bajamos el cierre y terminamos nuestra costura. Para continuar, uniremos las partes delantera y trasera de la falda. Una vez armada nuestra parte trasera con su cierre y pinzas, vamos a unir con la parte delantera por los costados, colocando los derechos enfrentados. Fijaremos en los costados con alfileres o bastillas, como les he venido diciendo desde el principio, que siempre es mejor colocar bastilla para que no se nos corra la tela. Ahora uniremos con costura recta por la línea de costura, por supuesto rematando al principio y al final de cada costura. Luego, para pulir nuestra pieza, coseremos las orillas con zigzag o, como les dije, con overlock. Ya tenemos cosidos los costados, ahora limpiaremos con un cortahilo o tijera nuestras costuras. Ya está casi lista nuestra falda, así se ven ya planchadas las costuras laterales. Ahora procederemos a realizar nuestra pretina. Para hacer la pretina, debemos medir el contorno de la cintura de nuestra falda, comenzando desde la aletilla del cierre, damos la vuelta y vamos a medir toda la orilla de la cintura de nuestra falda hasta el otro extremo. Y al llegar al otro extremo, donde está la otra parte del cierre, vamos a dar 3 centímetros de más y vamos a doblar la cinta nuevamente hasta la aletilla del cierre. Al obtener esa medida, voy a sacar una tira en tela que tenga esa medida que me dio el contorno por 10 centímetros para que la pretina me quede luego de 4 centímetros. Son 8 centímetros más 2 de costura. Ya trazada nuestra pretina sobre la tela, vamos a cortar sin agregar más centímetros porque ya están incluidos los centímetros de costura. Ahora marcaremos 1 centímetro de cada lado para marcar nuestra línea de costura. Para colocar la pretina sobre la falda, lo haremos primero por el revés de la falda, pero con una parte de la pretina doblando hacia el otro lado y queda como abrazando lo que sería la orilla de nuestro cierre. Vamos a fijar con alfileres, la pinza la colocamos hacia los costados, la costura de los costados la colocamos abierta y así continuamos fijando toda la pretina por la cintura de la falda. Al llegar al otro extremo, daremos los 3 centímetros que le vamos a dejar para colocar el botón y volvemos a doblar. Uniremos la pretina a la falda con costura recta, por supuesto rematando al principio y al final para que no se nos vayan las costuras. Así nos queda cosida la pretina a nuestra falda. Ahorita vamos a planchar para que nos quede mejor. Así plancharemos nuestra pretina para ir dándole mejor forma. Y en la parte superior, donde marcamos el centímetro, vamos a doblar y planchar para que sea más fácil coser. Una vez que doblamos el centímetro, entonces nos traemos la pretina hacia abajo para darle forma. Para que no se nos haga tedioso coser la pretina, además de planchar, debemos hacerle una pastilla. Coseremos con costura recta a unos 2 milímetros de la orilla
y al llegar al otro extremo daremos vuelta para continuar cosiendo por todo el contorno de la pretina por arriba y abajo, terminando la costura en donde mismo empezamos. Así nos queda la costura de nuestra pretina. Subimos nuestro cierre para asegurarnos de que coinciden los dos extremos de la pretina. Ahora realizaremos el ojal para colocar el botón. Para hacer el ojal debemos colocar el botón para saber de qué tamaño será nuestro ojal. Colocamos el botón en el centro de la pretina, marcamos el tamaño y el centro. Hay algunos pie prensatela especiales para hacer ojales, pero como no los tengo, utilizaré este transparente que me permite ver dónde estoy cosiendo. Esta máquina tiene función para hacer ojales, pero si tú no los tienes podemos hacerlo de manera manual. Colocaremos el segundo zigzag y el largo de la puntada entre 0 y 1. Además colocaremos la aguja hacia el lado derecho. Para comenzar a coser nuestro ojal nos aseguramos de que la marquita de nuestro pie prensatela quede alineado con el centro del ojal. Cosemos uno de los lados y al llegar al final con la aguja abajo le damos vuelta a la tela. Ahora daremos solo unas pocas puntadas para separar una costura de la otra. Cosemos el otro lado del ojal y al llegar al final le damos vuelta. Para finalizar cerramos el ojal. Una vez cosido el ojal, lo abrimos con un descosedor o una hojilla. Debemos hacerlo con mucho cuidado para no romperlo. Después lo limpiamos con un cortahilos o con una tijera. Y pasamos el botón por dentro del ojal para asegurarnos de que tiene buen tamaño. Para saber dónde vamos a colocar el botón, cerramos la falda y hacemos una marca a través del ojal. Podemos coser el botón a mano o también en máquina. Damos varias puntadas para que no se nos vaya a descoser el botón. Y así nos va quedando nuestra falda. Ya casi está lista, solo nos falta el ruedo. Para terminar nuestra falda vamos a hacer el ruedo. Para hacer el ruedo, donde marcamos los 3 centímetros, vamos a planchar 1,5 y luego volvemos a doblar y planchamos ese otro 1,5. Ya que lo tenemos bien planchado, entonces vamos a coser por toda la orilla todo el contorno de nuestro ruedo. Donde comenzamos, allí mismo vamos a terminar nuestra costura. Este es el resultado de la confección de nuestra falda básica. Espero que te haya gustado y te animes a hacerla. Si lo haces, por favor envíame tus fotos y tus comentarios diciéndome desde dónde me estás escribiendo para saludarte en un próximo video. En la próxima clase estaremos realizando el patrón básico de blusa. Recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También recuerda seguirme en Instagram, en mi página de Facebook, comentar y compartir.